Re 0. El sabio y el santo de la espada. Capítulo 8. Interludio. La amabilidad de la princesa del sol plebeya, he venido a hablar. Entrégame. Priscilla abrió la puerta de una patada mientras irrumpía en la habitación de repente. Las tazas de té se balancearon precariamente mientras ella equilibraba descuidadamente la bandeja en sus manos. El sorprendido Subaru dejó caer el libro que sostenía mientras se giraba para mirar al intruso en estado de shock. El pequeño espíritu a su lado también saltó en el aire. Priscilla la miró con asombro. ¿Qué estás? Se detuvo cuando notó la bandeja de tazas de té en sus manos. Espera, déjame ayudarte, dijo, mientras guardaba el libro caído en su escritorio y se levantaba de la cama para tomar la bandeja de sus manos y colocarla en su mesa de noche, mientras el espíritu seguía dando vueltas a su alrededor todo el tiempo. Mientras entraba, Priscilla echó un vistazo a la habitación, tenuemente iluminada por una sola linterna y el espíritu menor del fuego, la luz de la luna que entraba por la ventana abierta apenas proporcionaba iluminación. Una brisa fresca sopló a través de la habitación, haciéndola temblar ligeramente, con su ropa informal roja suelta. Al ver que la ventana abierta no tenía ningún propósito más que su incomodidad, se acercó a ella y la cerró irritada, todo mientras las miradas de Subaru y el espíritu la seguían en sincronía con incredulidad. Ahora que estaba más cómoda, se volvió para observar la habitación. Con la excepción de algunos libros y algunos trozos de cartón de colores en su escritorio, la habitación estaba casi completamente vacía, sin decoraciones ni elementos que pudieran dar una idea de sus gustos y disgustos. Priscilla, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó mientras superaba su sorpresa inicial al verla tan tarde en la noche. Sus ojos se sintieron atraídos por el cristal del tiempo en la pared, brillando de un verde brillante, lo que indicaba que faltaba una hora para la medianoche. El espíritu también se movía arriba y abajo en el aire, como si estuviera de acuerdo con Subaru. ¿No puedes verlo, tonto?, respondió ella secamente. Te traje el té. Puedo verlo, pero ¿por qué diablos estás aquí? Estoy segura de que Carol San se suponía que debía venir aquí, no tú. Ella ignoró su pregunta mientras se sentaba cómodamente en su cama a su lado. Tomó una de las dos tazas de té humeantes y se la entregó. La atención del espíritu se dirigió a las tazas mientras volaba hacia ellas, flotando de una taza a otra, como si disfrutara del calor. Aquí está el té que pediste. Adelante. Bébelo, ordenó. ¿Cómo sabes lo que quería? ¿Y por qué estás aquí?, exclamó, mientras tomaba la taza de su mano. TCH. Qué molesto. ¿No puedes simplemente aceptar mi amabilidad sin hacer demasiadas preguntas?, dijo, pero Subaru continuó mirándola interrogativamente. Suspiró mientras respondía. Esta noche me sentía con bastante energía, así que me ofrecí a prepararte el té yo misma. Ahora, bebe rápido y cuéntame cómo está. La verdad era que ella solo quería hablar con él. Acababa de dejar a Schult al cuidado de Al después de pasar un tiempo con él, y estaba deambulando por la mansión cuando se topó con Carol. La anciana le había informado que Subaru quería un poco de té y se dirigía a la cocina para prepararlo para él. Priscilla, que no tenía nada que hacer, se había ofrecido a prepararlo para él y le exigió a Carol que le enseñara. Todavía no había tenido la oportunidad de hablar con él apropiadamente desde que llegó aquí. Feld la había interrumpido por la mañana, pero ahora que estaba fuera, Priscilla lo vio como la oportunidad perfecta. ¿Lo preparaste? ¿Es seguro?, preguntó, cauteloso de beber el té que le presentaron, mientras el espíritu menor del fuego continuaba disfrutando felizmente del calor del vapor que se elevaba sobre la taza. ¿Qué se supone que significa eso? Por supuesto que lo es. Dudo que una chica que nunca ha visto una papa sin pelar sepa cómo hacer té, dijo mientras inspeccionaba la taza de té frente a él. Una diosa como yo te ha concedido el honor de beber té hecho por ella misma. En cambio, decides insultar mi amabilidad. Deberías estar agradecida de que aún no te haya cortado la cabeza. Lo siento, pero toda mi familia es atea para empezar, así que no soy particularmente aficionado a las diosas. Realmente no quiero enfermarme y quedarme en cama todo el día otra vez. Estás exagerando. No va a pasar tal cosa, afirmó Priscilla enojada. Ahora, deja de quejarte y bébelo. Si es algo parecido a lo que Emilia o Beatrice solían hacer, murmuró mientras cortaba sus palabras y temblaba levemente. Sacudiendo la cabeza, miró a su espíritu por encima de la taza y preguntó, «Ann, ¿qué piensas? ¿Está bien?». El espíritu se congeló en el aire cuando Subaru le dirigió la pregunta. El espíritu, Antares, flotó lentamente y se balanceó hacia arriba y hacia abajo en el aire, aunque ella misma parecía dudar. «Mira»,
incluso tu espíritu ahora, deja de perder el tiempo y bebe. Respondió Pristilla, molesta de que él se atreviera a comparar su té con el de otra persona. Subaru se llevó la taza de té a la boca con mucha renuencia y tomó un sorbo. Ah. Un sonido escapó brevemente de sus labios. Entonces, ¿cómo está? Preguntó Pristilla con aire de suficiencia. ¿No es el té más divino capaz de derretir tu lengua? Sin embargo, la expresión de Subaru se volvió ilegible cuando se giró para mirarla. Pristilla, comenzó. ¿Qué es? Dijo ella irritada mientras él continuaba manteniéndola en suspenso. ¿Ya probaste el té? Preguntó, con lástima claramente visible en su rostro. No, no lo he probado. Pero estoy segura de que es maravilloso, ya que fue hecho por las manos de una diosa como yo, declaró mientras tomaba la taza de té restante y tomaba un sorbo. En el momento en que lo hizo, sus ojos se abrieron y un leve rubor apareció en sus mejillas. Salado. Exclamó internamente, dándose cuenta de que había mezclado sal y azúcar. Se corrigió. La protección divina del santo de la espada fue realmente útil como Felt había dicho más temprano ese día. Sin embargo, entonces, ¿qué piensas? ¿Aún crees que hiciste un buen trabajo? Subaru sonrió. Obviamente. Priscilla respondió con confianza. No iba a dejar que él tuviera la satisfacción de haber visto su ineptitud. ¿Eh? ¿Realmente no ves nada malo en ello? Como si tal vez tuviera demasiada sal, ¿y cómo estás tan seguro de que no era como yo quería que fuera el té? Querías que el té fuera salado. No entiendo por qué estás tan sorprendido. Después de todo, pusiste esa cosa que llamas mayonesa en tu café. Si bien no me molesta su sabor solo, ponerlo en el café lo arruinó. De hecho, Al estaba bastante disgustado por ello. Realmente no quieres admitir tu error, ¿verdad? Subaru entrecerró los ojos hacia Pristilla mientras ella seguía fingiendo no saber de qué estaba hablando. Estaba a punto de dejar la taza de té salado cuando ella agarró su muñeca para detenerlo. Pero justo cuando lo hizo una mueca de dolor y un breve gruñido escapó de su boca cuando Antares voló en pánico hacia él. Priscilla inmediatamente la soltó en estado de shock, ya que la taza de té humeante amenazaba con derramarse sobre él. Inmediatamente equilibró la taza y volvió su mirada hacia ella. ¿Qué quieres? Preguntó molesto. Y yo, dudó un poco después de ser tomada por sorpresa. Aunque tenía curiosidad por su reacción, dejó esa línea de pensamiento a un lado mientras respiraba profundamente para recomponerse y continuó. Plebeya, espero que lo termines. No debe quedar ni una sola gota. Después de todo, ese té fue hecho con mi sangre, sudor y lágrimas. No acabas de hacer una simple taza de té. Subaru suspiró mientras tomaba otro sorbo del té salado. Para ser la primera vez que lo haces, honestamente no es un mal intento en absoluto. De hecho, si tan solo no hubieras mezclado sal y azúcar, en realidad habría sabido bien. Comentó, haciéndola sonreír alegremente mientras continuaba bebiendo su propia taza de té. Realmente era una taza de té terrible. Mientras continuaban bebiendo su té a regañadientes, Antares voló hacia abajo para descansar en su mano, la energía que había mostrado unos minutos antes casi había desaparecido. Ann, puedes dormir si quieres. Estaré bien. Le sonrió amorosamente al espíritu. El espíritu voló cansado cerca de su rostro, ya que todavía parecía insegura. No te preocupes. Si necesito algo, te llamaré. Lo prometo. Con esas palabras, las preocupaciones del espíritu se aliviaron un poco mientras flotaba sobre la superficie de su palma y desaparecía. Pristilla, que había observado la interacción en silencio, dejó su taza vacía en la bandeja y dijo, el espíritu parecía cansado. Y tú también. Deberías estar durmiendo. No crecerás más si permaneces despierto durante demasiado tiempo. No creo que crezca más, incluso si duermo, se rió entre dientes mientras también dejaba su propia taza vacía. Estaba dormido. Yo, solo tuve una pesadilla y me desperté. No podía dormir de nuevo y quería beber algo. Fui a hacer una taza de té, pero Carol San me vio e insistió en que lo prepararía y me lo traería. Y ahora, estás aquí. Suspiró. ¿Una pesadilla, no? Murmuró Pristilla. A juzgar por su comportamiento, parecía ser algo que sucedía a diario. Al, que era de la misma ciudad natal que él, también tenía pesadillas con frecuencia. ¿Qué clase de lugar hay más allá de la gran cascada? Preguntó de repente. Había oído muchas historias sobre lo que había más allá, y ninguna de ellas era buena. Después de ver cómo las pesadillas parecían afectar tanto a Al como a Subaru, se preguntó qué clase de lugar horrible era. ¿Eh? Exclamó, sorprendido por su repentina pregunta.
Si no me equivoco, Turiel sois de más allá de la gran cascada, ¿no? Ese sí, pero ¿cómo es que? Hay muchas personas que afirman ser de más allá de la gran cascada. Sin embargo, creo que ustedes dos son diferentes en ese aspecto. ¿Es tu intuición otra vez? Priscilla se sorprendió mucho por su respuesta. Parece que no eres tan tonto como pensaba que eras. Sonrió, impresionada por él. No sé cómo sentirme al respecto. Dejó escapar un profundo suspiro mientras continuaba, lo creas o no, esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Sin embargo, te has olvidado por completo de eso. La actitud tranquila de Priscilla vaciló momentáneamente antes de que comenzara a preguntar, ya veo. Tu nombre fue comido así que, pero eso no es de lo que estoy hablando. Te habías olvidado de mí incluso sin todas esas cosas. Priscilla inclinó la cabeza confundida. ¿Qué significa eso? La cara de Subaru se puso roja mientras se rascaba la nuca. Hice el ridículo al principio de la selección real y me dieron una paliza por eso. Fui tan patético en ese momento, probablemente me olvidaste por eso. Priscilla lo pensó y definitivamente parecía algo que podría pasar. Si él no le interesaba en ese momento, era extremadamente probable que se olvidara de él. Sin embargo, eso puede ser así en el pasado, pero lo que me importa es el presente. Así que supongo que no te olvidaré pronto. Los ojos de Subaru se abrieron cuando una sonrisa apareció en sus labios. Priscilla, comenzó, mientras Priscilla se giraba para mirarlo. ¿Qué pasa, plebeyo? Preguntó. ¿Finalmente te diste cuenta de que el té que preparé era un artículo excepcional, que solo podrías probar una vez en tu vida? No, fue terrible. Subaru respondió con una cara seria casi instantáneamente sin dudarlo, haciendo que ella golpeara su cabeza con su abanico. Gritó de dolor mientras se frotaba la frente con las manos. Entonces, ¿qué pasa? Te lo advierto, solo puedo ser amable contigo por un tiempo y mi paciencia se está agotando. Gracias por intentar salvarme en Priestella. Aunque no recordaras quién soy. Incluso cuando la gente que amaba no creía en mí. Sonrió amargamente. A Priscilla honestamente no le gustaba que él le agradeciera por esa razón. Esta situación había sucedido porque él le había salvado la vida. Y en lugar de ser recompensado, había sido castigado por ello. Esperaba que estuvieras más enojado conmigo, dijo honestamente. Después de todo, perdiste tu nombre protegiéndome. Los labios de Subaru se curvaron hacia abajo mientras le preguntaba con tristeza. ¿Cómo lo recuerdas? Mi nombre fue comido, ¿no? Entonces, ¿por qué me ayudaste? Estaba a punto de que se comieran mi propio nombre, pero en cambio, estoy a salvo y apareció otra persona que afirmó que ese mismo arzobispo se comió su nombre. En este punto, solo un tonto no lo habría descubierto cuando es tan dolorosamente obvio. Priscilla, ¿cómo lograste acorralarte tan mal? ¿Por qué no sacaste la espada Jan? No pude. ¿Qué? Por alguna razón, desde ese día, ya no puedo sacar mi espada Jan. Prisca Benedict ya no tiene la protección de la espada Jan y el mundo ya no funciona a su favor. Una voz resonó en su mente. Pero justo cuando la voz había surgido en su mente, la olvidó con la misma rapidez. Su rostro se arrugó con disgusto mientras comenzaba a narrar. Ese día, Lujuria liberó a Ira después de engañarme transformándose en Al. Intenté invocar mi espada Jan para quemar esa asquerosa mosca hasta convertirla en cenizas, pero, la mano de Priscilla tembló mientras hervía de rabia al recordar el incidente. No pude. Mientras relataba los eventos que sucedieron en Priestella, se puso cada vez más nerviosa. Priscilla, cálmate. No tienes que, esa mosca asquerosa. ¿Cómo se atreve a hacerme el burlo? Juro que la mataré justo cuando estaba a punto de tirar las tazas de té que había recogido y estrellarlas contra la pared. Subaru dudó un poco antes de rodear su cabeza con su brazo. Ella no se resistió cuando la acercó a su pecho. En el momento en que lo hizo, su ira comenzó a derretirse lentamente, reemplazada por un recuerdo borroso. ¿Te has calmado ahora? Preguntó preocupado. Priscilla, ¿estás bien? Preguntó una voz mientras la tiraban al suelo justo cuando estaban a punto de que se comieran su nombre. No podía recordar mucho sobre la voz o lo que decía, pero continuó reconfortándola hasta que se desmayó. Un calor que nunca había sentido antes comenzó a llenar su pecho. Ella asintió con la cabeza contra su pecho mientras retrocedía de mala gana. Pronto llegó Glutón y casi se come mi nombre. Desafortunadamente, los recuerdos de ese incidente no son muy claros más allá de eso, pero sí recuerdo, alguien me tiró al suelo mientras Gluttony fue repentinamente arrojado hacia atrás en el aire. ¿Ese eras tú, no? Inquirió.
escuché sobre la captura de Sirius y me dirigía hacia ti. Y luego sucedió, después de la confrontación, recuerdo que él entró en pánico mientras intentaba despertarme. Cuando me levanté y nos dirigíamos de regreso al refugio, escuchamos la conmoción que el tonto y el espíritu estaban causando. Solo escuchando todas sus historias, no fue difícil adivinar lo que había sucedido. Entonces, déjame repetir lo que dije en Priestella. Gracias por salvarme. Subaru se quedó sin palabras, al ver su rostro sonriente mientras agradecía a él. Un rojo claro tiñó su rostro mientras giraba su cabeza lejos de ella. Su reacción divirtió mucho a Pristilla, mientras se deslizaba más cerca de él. Envolviendo sus brazos alrededor de los suyos, ¿qué pasa? ¿No te gusta que una diosa como yo te agradezca? Lo bromeó. Su rostro se puso aún más rojo cuando soltó su brazo de su agarre y saltó hacia atrás. TCH. Priscilla chasqueó la lengua con fastidio mientras un silencio incómodo llenaba la habitación. Entonces, ¿trataste de salvarme en Priestella porque yo te salvé? Subaru finalmente rompió el silencio. Esa es una de las razones, correcto. Si no lo hubieras hecho, simplemente te habría observado desde lejos para ver qué harías. Eres horrible, ¿lo sabías? Exclamó Subaru mientras Priscilla sonreía orgullosamente. Y luego, al darse cuenta de algo, preguntó con curiosidad, ¿y cuáles eran las otras razones? Parecías divertido. Ella respondió con indiferencia. Él suspiró como si ya supiera cuál sería su respuesta. Priscilla, ¿puedo preguntarte algo? Habló de repente, recordando algo. Continúa. Solo por hoy, responderé cualquier pregunta que me hagas hoy. Prisca Benedict. Así te llamó Louis Arnett mientras intentaba comerse tu nombre. Él fue quien la salvó ese día. Así que esperaba que hubiera escuchado su verdadero nombre. Pero ahora que realmente le había preguntado al respecto, no sabía cómo empezar. Si es algo difícil para ti de hablar, lo siento. No tienes que responder. La tranquilizó. Respirando profundamente, ella comenzó a contarlo. La historia de la selección imperial en la que la condesa Carmesí había participado anteriormente. Después de terminar su historia, lo miró, curiosa por saber sus pensamientos. ¿Eres una princesa de Boyachia? Exclamó después de escuchar su historia. Espera, si fingiste tu propia muerte, ¿por qué participaste en la selección real? ¿No es peligroso? Esta era la segunda vez que escuchaba esa pregunta. La primera vez que la escuchó, se sorprendió cuando Al aceptó tan fácilmente sus planes. Honestamente, si no lo hubiera hecho, lo habría decapitado inmediatamente usando la espada de Einkel. Entonces, estaba contenta de que hubiera aceptado. Pero al final, todo había sido un desperdicio. Simplemente no quería vivir mi vida con miedo, respondió. Y, sin embargo, hice exactamente lo contrario en ese río. Después de perder la protección de la espada Yan, debido a mi cobardía, salté al río y casi me ahogo. Sin embargo, no creo que sea cobardía en absoluto, respondió Subaru, sorprendiéndola. ¿Es realmente tan malo escapar de una situación abrumadora en la que crees que no tienes ninguna posibilidad de ganar? Los ojos de Priscilla se abrieron de par en par mientras lo miraba con enojo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Por supuesto que lo es. ¿Estás sugiriendo que es mejor que mantenga la cabeza agacha, los ojos cerrados y los oídos tapados, mientras vivo con miedo por el resto de mi vida? Si es así, creo que me equivoqué en mi evaluación de ti. Dijo, con decepción en su voz. Pero para su sorpresa, Subaru simplemente se rió entre dientes ante sus palabras. No estoy diciendo eso en absoluto. Conociendo tu personalidad, sé que nunca estarás satisfecha con una vida así. Priscilla todavía no podía entender lo que estaba tratando de decir. Deja de hablar de manera tan indirecta, plebeya. Dime claramente qué quieres decir con eso. En realidad no has huido en absoluto, ¿verdad? Todo lo que has hecho es poner la situación en suspenso hasta que estés mejor preparada para enfrentarla. Priscilla lo miró en estado de shock por segunda vez mientras él hablaba. Probablemente soy la mayor hipócrita al decir esto, pero no importa cómo lo veas, es estúpido lanzarse imprudentemente a una situación en la que no tienes ninguna posibilidad de ganar. En ese caso, huir no demuestra cobardía, demuestra lo inteligente que eres. Priscilla lo miró en estado de shock por un tiempo, antes de estallar en risas. Esa es ciertamente una forma florida de describir el hecho de que huí. Alégrate de que si hubiera sido cualquier otra persona que no fueras tú quien hubiera dicho eso, te habría decapitado en este instante. Subaru se estremeció, mientras ella seguía riendo.
Después de un rato, Subaru se puso las manos en la barbilla y comenzó a pensar como si se diera cuenta de algo. Priscilla la llamó lentamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo descubrió el culto de la bruja tu verdadero nombre? Preguntó, con una expresión de horror en su rostro. Fue lujuria. Dijo que uno de sus hijos se lo dijo. Cuando respondió, estaba segura de que él también tenía las mismas preguntas que ella. Debido a la selección real, siempre estaban en el centro de atención y era difícil controlar la difusión de información sobre ellos. ¿Cuánto sabe realmente el culto de la bruja sobre ellos? Uno de los hijos de Lujuria le había informado. ¿Cuántos de ellos había? ¿Cuántos miembros del culto de la bruja se escondían a plena vista, camuflados entre ellos y recopilando información sobre ellos? No podían dejar que nadie supiera que se dirigían a la atalaya. Si el culto de la bruja pudiera llegar a la atalaya y al sello después de seguirlos, el grupo debe ser lo más pequeño posible y no podemos dejar que nadie se entere, dijo Priscilla. Así que los que iremos con seguridad somos Rein, Felt, tú y yo, y tal vez Rosual, no nos llevaremos al payaso, declaró con severidad. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras la miraba con horror. ¿Qué quieres decir? Si lo dejamos, entonces, si te preocupan las mabestias, Esuord y Inkel vendrán con nosotros. También soy capaz de defender el carruaje yo misma. No hay necesidad de que él esté presente. Priscilla estuvo de acuerdo con Felt en la opinión de que Rosual no era confiable. Incluso si no hizo nada contra ellos, emitía todas las vibraciones equivocadas. ¿Subaru era realmente tan ciego como para no verlo? Pero si no lo hacemos, él podría. Según el contrato, podría matar, se detuvo de repente y luego se corrigió, podría dejar de apoyar la candidatura de Emilia. Así que eso era todo. Por eso había aceptado ayudar a Rosual. Pero todavía sentía que Subaru no estaba diciendo toda la verdad. Pero ella no tenía ganas de indagar más. Si la tonta pierde a su patrocinador, no veo cómo es tu problema. Pero por mi culpa ella podría, si él puede abandonarla tan fácilmente por ti, simplemente significa que su propio patrocinador no cree que ella sea capaz de ganar la selección real en lo más mínimo. Una persona así ni siquiera debería ser candidata en primer lugar. Ya lo había creído desde el principio, pero tus palabras me lo han confirmado. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que lo que hizo en Priestella me dolió, pero eso no significa que pueda quedarme de brazos cruzados y no decir nada cuando menosprecias cómo había trabajado durante el año pasado. ¿De verdad tienes el lujo de estar preocupada por ella? Tienes un problema más grande que ella. Nos vamos a la torre para devolver tu nombre, no para proteger su candidatura. Priscilla habló con fastidio mientras cruzaba las piernas y se cubría la mitad inferior de la cara con su abanico de mano. Pero, y no es solo eso. Escuché que estabas dejando en suspenso el problema de recuperar tu nombre, a favor de buscarnos. Normalmente, te habría recompensado en cualquier otro caso, pero esto es simplemente una tontería. ¿No te das cuenta de que hasta que tu nombre sea devuelto, el mundo cree que eres un arzobispo del pecado y está tratando de cazarte? Subaru apretó el puño y simplemente miró hacia abajo, incapaz de responder nada. La discusión sobre quién va a la torre puede esperar hasta que el ladrón y el santo de la espada regresen. Pero hay algo más que necesito abordar. ¿Qué es? ¿Eres una de esas personas, no? Preguntó Priscilla, mientras observaba su reacción. ¿Qué? Subaru inclinó la cabeza confundido. Aquellos con mentalidad de héroe, respondió ella. Su silencio fue una respuesta más que suficiente para ella. Además de su baja autoestima, su deseo de ser un héroe parecía hacerlo priorizar a los demás sobre sí mismo. En ese caso, te sugiero que dejes de pensar en algo tan idiota de inmediato, le aconsejó con dureza. No es malo querer salvar a alguien más. De hecho, no estaría aquí sano y salvo si no fuera por esa mentalidad tuya. Mientras ella continuaba hablando, pudo notar que su expresión se entristecía, probablemente habiendo descubierto lo que estaba tratando de decir. Sin embargo, no es tu responsabilidad ni estás obligado a hacerlo. Especialmente si es a costa de ti mismo. No sé por qué has desarrollado esta mentalidad, pero inevitablemente te matará algún día. Por lo tanto, te sugiero que detengas tu estupidez en este instante. Su expresión se había vuelto neutral y no había ni un rastro del tono suave que había mostrado mientras hablaba con él antes. Subaru miró hacia abajo con tristeza mientras sus dedos se movían nerviosamente y dejó escapar un profundo suspiro. Entiendo lo que estás tratando de decir. Tartamudeó levemente.
He estado tratando de evitarlo, pero estoy seguro de que la chica que quería que yo fuera su héroe, probablemente no se preocuparía por mí, si estuviera despierta ahora. Pero, se detuvo para darse vuelta y mirarla. Tenía una expresión de dolor en su rostro, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras su cuerpo temblaba de dolor. No sé qué más se supone que debo hacer, sollozó como un niño. Realmente un tonto. Priscilla envolvió con valentía un brazo alrededor de su nuca, atrayéndolo hacia ella antes de que tuviera tiempo de pensar. En el momento en que lo hizo, una calidez llenó su pecho. Su aliento caliente le hizo cosquillas en el pecho, su cabello suave y desordenado le rozó la piel y sus lágrimas empaparon su vestido. Subaru se congeló por completo y sus pensamientos se detuvieron. Priscilla sonrió con picardía ante su confusión mientras abrazaba su cabeza contra su pecho. ¿Por qué estás? Tartamudeó Subaru, mientras se secaba las lágrimas. Esta es la única vez que voy a consolar a alguien de esta manera. Considérese bendecida. El rostro de Subaru estaba completamente rojo mientras ella acariciaba suavemente su cabello. Él trató de pedirle que lo dejara ir, pero ella se negó. Al final, entendiendo lo inútil que era, fue así como finalmente se rindió. Parecía calmarse a medida que su respiración se volvía cada vez más estable. Tu latido del corazón es realmente relajante, dijo. ¿Te sientes más tranquilo ahora, al estar acunado en los brazos de una diosa como yo? Preguntó con aire de suficiencia. Subaru se rió débilmente ante sus palabras mientras asentía. Parecía haberse relajado, por lo que estaba a punto de soltarse, cuando, «Oye, Pris. ¿Podemos quedarnos así un poco más de tiempo?», preguntó, mientras la envolvía con sus brazos y le devolvía el abrazo. «Qué grosero. Pedirle algo así a una diosa como yo». Y, sin embargo, no hizo ningún intento de soltarlo y continuó acariciando su cabello. «Pris. Oh, es un apodo, como Emi, como Rey Noan. ¿Es así? En ese caso, lo permitiré. Sé agradecido, porque rara vez permito que los plebeyos se dirijan a mí de manera tan íntima», sonrió Priscilla. «Gracias», dijo mientras la habitación se quedaba en silencio. Continuaron disfrutando de la tranquilidad de la habitación. Muy pronto, la respiración lenta y constante de Subaru le indicó que se había quedado dormido, escuchando los sonidos calmantes de los latidos de su corazón. Tenía una sonrisa en su rostro mientras bostezaba, sintiéndose somnolienta a ella misma. «Tienes el descaro de ponerte demasiado cómodo y quedarte dormido en mi abrazo. Tienes suerte de que esté de buen humor», lo regañó mientras golpeaba suavemente su cabeza con su abanico, haciéndolo hacer una mueca mientras dormía. Mientras continuaba pasando suavemente sus dedos por su cabello blanco como la nieve, se dio cuenta de que sus párpados se cerraban mientras se adormecía. «Buenas noches, Subaru», dijo mientras se quedaba dormida ella misma. Carol tocó la puerta con una bandeja de tazas de té en la mano. Ella había visto a Priscilla mezclar sal y azúcar en el té antes y había comenzado a preparar otra tanda de té para ellos. Esperó afuera de la puerta por un rato, pero no hubo respuesta. Subaru probablemente se había ido a dormir y Priscilla ya se había ido. Sin saber si molestarlo, se quedó quieta por un tiempo antes de que finalmente decidiera abrir la puerta para ver cómo estaba. «Disculpe», dijo mientras abría la puerta. Para su sorpresa, encontró a Subaru y Priscilla durmiendo pacíficamente, acurrucados cómodamente uno contra el otro. Su sorpresa inicial se convirtió en una sonrisa mientras cerraba la puerta en silencio, dejándolos a los dos solos. Mientras miraba las dos tazas de té en la bandeja que llevaba, «Me pregunto si Grim está despierto», dijo mientras se alejaba, sonriendo. «Hola de nuevo a todos. Así que aquí está el capítulo final antes del arco de la torre. Realmente lamento la caída de calidad en este capítulo, pero estoy completamente agotada con este fic. Después de este capítulo, creo que me tomaré un descanso de este fic. Así que lo siento mucho por eso. Pero no se preocupen, definitivamente continuaré con este fic. Hay algunas cosas con las que tampoco estoy satisfecho, así que también reescribiré los capítulos desde el principio antes de continuar. Gracias por leer hasta ahora. Nos vemos.